Aquí vamos a empezar con un ejemplo de aplicación de la ley de voltajes de Kirchhoff. Tengo un circuito serie, tengo 3 fuentes de voltaje, tengo R1, tengo R2 y me están indicando una corriente IX. Entonces yo voy a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff y la voy a aplicar de diferentes maneras para que vean que la ecuación que yo saque debe de cumplirse en cualquier trayectoria que yo tome. Entonces vamos a seguir las reglas que dice la ley de voltajes de Kirchhoff. Primeramente, enumerar los nodos. Sabemos que el nodo es la unión de 2 o más elementos. Aquí tengo un nodo. Aquí tengo un nodo porque une la parte negativa del voltaje con el extremo de esta resistencia R2. Aquí tengo otro nodo porque une la parte positiva del voltaje V1 con el extremo de R1. Entonces aquí voy a tener otro nodo porque une el extremo del derecho de R1 con el positivo de V2. Aquí tengo otro nodo porque une el potencial negativo de V2 con el potencial positivo de V3. Aquí tengo otro nodo, ¿sí? Porque une el potencial negativo de V3 con el extremo derecho de R2. Entonces, ¿cuántos nodos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. En este circuito nada más tenemos 5 nodos. Podemos enumerarlos en donde nosotros queramos. Podemos empezar aquí el 1, o aquí, o aquí, o acá, donde sea. Ahí no importa. Vamos a suponer que yo escogí la parte superior. Aquí a este nodo lo llamo nodo 1, a este 2, a este 3, a este 4 y a este 5. Ya enumeré los nodos del circuito. Acuérdense que aquí va la corriente IX. ¿Qué más nos dice? Asignar una corriente en un solo sentido. En este caso ya nos asignaron una corriente. El sentido de la corriente va en sentido horario. Dice, indicar voltajes en cada resistencia. Este voltaje en esta resistencia R1 se va a poner de acuerdo a la referencia que vimos anteriormente. Y la referencia dice que dentro de la resistencia la corriente va de más a menos. Entonces quiere decir que aquí va el más y aquí va el menos. Y este va a ser el voltaje en R1. Seguimos con la corriente lleva esta dirección, llega aquí. ¿Qué habíamos dicho? Dentro de la resistencia la corriente va de más a menos, entonces aquí debe ser el más y aquí debe ser el menos. ¿Sí? Entonces, esta es la manera adecuada de indicar el voltaje en resistencias cuando no están indicados. ¿Sí? Si de aquí ustedes se equivocan en asignar el voltaje en estas resistencias, de ahí empezamos mal. Ya lo demás va a salir mal. Entonces, es muy importante que lo que vimos anteriormente no se les olvide y lo estén aplicando aquí. Entonces, no sé, ¿qué más dice aquí? Ya vamos en el 4, dice tomar una malla o circuito cerrado, ya sea en sentido horario o en sentido antihorario, e indicar el sentido por medio de los nodos. Esto es muy importante. Yo puedo tomar un camino cerrado donde yo quiera y no tiene por qué cambiar la ley de voltajes de Kirchhoff. Vamos a suponer que lo vamos a hacer de 2 maneras. Lo voy a hacer en sentido horario y luego voy a hacer otro ejemplo en sentido antihorario, siguiendo este mismo ejemplo. Yo debo de indicar la malla, cómo la voy a tomar el circuito cerrado. Entonces voy a decir, bueno, yo empiezo aquí en el 2. Entonces yo debo decir, en malla 2. ¿Qué sentido voy a tomar? Sentido horario. Sentido horario es así. Entonces sigue 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 1 y donde empiezo debo de terminar. Si empiezo en 2, debo de terminar en 2 porque ahí se cierra el circuito. Si ustedes no empiezan
en 2 y no terminan en 2, entonces está mal aplicada la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, empiezo en 2 y debo de terminar en 2 y debo de respetar el sentido que estoy tomando. Entonces, ahí está la malla que voy a tomar. Y ahora me voy a estos conceptos. Voltajes de menos a más son positivos. Voltajes que vayan de más a menos son negativos. Entonces empezamos. De 2 a 3. De 2 a 3. ¿El voltaje cómo va? De más a menos. ¿Cómo es? Negativo, menos V2. De 2 a 3. ¿El voltaje va de más a menos? Negativo. ¿Cuánto vale? Menos V2. Negativo. De 3 a 4. ¿El voltaje va de más a menos? ¿Cómo es? Pues también negativo, menos V3. Vamos de 4 a 5. De 4 a 5, ¿cómo va el voltaje? De más a menos. Negativo, menos voltaje en R2. De 5 a 1, el voltaje va de menos a más. Positivo, más V1. Y de 1 a 2, el voltaje va de más a menos. ¿Cómo será? Perdón, aquí hubo un error. Si ustedes se fijan, copié mal aquí. Aquí es menos y aquí es más. Entonces, de 3 a 4, vamos a repetir otra vez. De 2 a 3, el voltaje va de más a menos, negativo, menos V2. Pero de 3 a 4, el voltaje va de menos a más, positivo, más V3. De 4 a 5, el voltaje va de más a menos, negativo, menos VR2. De 5 a 1, el voltaje va de menos a más, positivo, más V1. Y de 1 a 2, ¿cómo va el voltaje? Va de más a menos, negativo, menos voltaje en R1. Y eso debe ser igual a 0. ¿Por qué? Porque en la ley de voltajes de Kirchhoff, la suma de voltajes en una malla debe ser igual a 0. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Los voltajes negativos los voy a pasar al otro miembro. Y voy a dejar los positivos en el lado izquierdo. Entonces voy a tener V3 más V1 es igual a V2 más VR2 más VR1. Y ahí está la aplicación de la ley de voltajes de Kirchhoff. Esa es la ecuación que sacamos al aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Ahora, para comprobar que esto es cierto, que no debe de haber ningún error, voy a tomar otra malla y la voy a tomar ahora en sentido antihorario y puedo empezar donde yo quiera, nada más respetando que donde empiece debe terminar. Entonces voy a tomar ahora otra malla. En malla voy a empezar en el 4. No 4. 4. Pero voy en sentido antihorario. Entonces va a ser 4, 3, 2, 1, 5 y 4, ¿verdad? Donde empiezo, termino. Y ahora me voy a lo mismo. Considerar que voltajes que vayan de menos a más son positivos, voltajes que vayan de más a menos son negativos. Entonces, voy de 4 a 3, de 4 hacia 3, de 4 hacia 3. El voltaje va de más a menos. ¿Cómo es? Negativo, menos V3. Ahora sigue de 3 a 2, de 3 a 2. El voltaje va de menos a más, positivo, más V2. De 2 a 1, de 2 a 1 el voltaje va de menos a más, positivo, VR1 más VR1. Y luego, de 1 a 5 el voltaje va de más a menos, negativo, menos V1. Y de 5 a 4, que es el último, de 5 a 4 el voltaje va de menos a más, positivo, más VR2. Y esto debe ser igual a 0. Voy a pasar los términos negativos al otro lado y queda V2 más VR1 más VR2
igual a B1 más B3. Y esa ecuación tiene que cumplirse y debe ser igual a esta otra. Vamos a ver. B2 más BR2 más BR1, aquí está, es igual a B3 más B1 o B1 más B3. ¿Verdad? Ahí, esa es la manera correcta de aplicar ley de voltaje de Kirchhoff. No tiene por qué cambiar la ecuación. Puedo hacer otro ejemplo y volvemos a tener la misma ecuación. No tiene por qué cambiar. ¿Por qué? Porque estamos aplicando adecuadamente la ley de voltaje